Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Moreno y voy a ser este semestre soy ayudante de PQ. Bienvenido al curso y a la primera ayudantía. En conjunto con Benjamín Olivares vamos a ser los ayudantes del ramo. Entonces, la primera ayudantía se va a basar en la guía extra de MATLAB que se encuentra disponible en aula, que aquí la pueden ver, que consta de dos ejercicios y que sirve para reforzar el uso de la función. Entonces, ahí está la guía de MATLAB. Esta guía tiene dos ejercicios. El primer ejercicio se trata de graficar Moody a partir de simular el gráfico de Moody. Y el segundo ejercicio corresponde a una evaluación de la función de estado de Van der Waals. Entonces nosotros vamos a enfocarnos solamente en la realización del ejercicio 1, en esta ayudantía. Bueno, el ejercicio 1, lo que tenemos que hacer es obtener el gráfico de Moody a partir de la ecuación de Colebrook, la cual, cuando se soluciona, obtiene el factor de fricción para un Reynolds de un régimen turbulento, es decir, mayor o igual a 2100. Entonces aquí nos dan una serie de pasos, los cuales corresponden a un método que es iterativo, que se denomina el método de punto fijo. Y aquí nos lo explican paso a paso cómo es este método. Y después nos van pidiendo 5 alternativas distintas, las cuales se relacionan con el método de punto fijo. Entonces, cada una de estas alternativas vamos a ir resolviendo este método de punto fijo paso a paso. Y de esa forma nosotros al fin y al cabo, en la alternativa B, vamos a obtener cómo es el gráfico de Moody. Esta es la ayudantía 1. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a contar de ahora va a ser lo siguiente. Vamos a hacer la ayudantía y vamos a tener una PPT, un PowerPoint, en el cual nosotros vamos a explicar cómo se realizan los ejercicios y además vamos a explicar cómo es el paso a paso en el MATLAB. Y también, por supuesto, vamos a mostrar cómo es el código en MATLAB, para que ustedes lo vean. Bueno, aquí está el ejercicio 1, que se va a basar en la ecuación de Colebrook. Aquí hay dos fórmulas, una para régimen turbulento y la que sale abajo es para régimen laminar, con Reynolds menor a 2100. Aquí está el gráfico de Moody. Lo que nosotros vamos a obtener específicamente no va a ser este gráfico completo, sino que va a ser una parte de este gráfico, la parte donde el Reynolds es mayor a 2100, que corresponde a lo que sale dentro de este cuadrado rojo. Entonces, ¿cómo funciona el método de punto fijo que nos describe este algoritmo? Aquí podemos ver un diagrama de flujo que sale todo el algoritmo del método de punto fijo. Cada cuadrado representa un proceso que se hace dentro del algoritmo y el rombo representa una decisión. Que si se cumple esta decisión pasa algo y si no se cumple pasa otra cosa. Entonces, el algoritmo es el siguiente. Da un f de k con k igual a 0, reemplazar f de k en el argumento del logaritmo y despejar f de k más 1. Luego, paso a la condición. Si f de k más 1 menos f de k partido en f de k en valor absoluto por 100 es menor que cierta tolerancia, vamos a llegar a la convergencia del algoritmo. Si esto no es así, entonces tiene que continuar el ciclo. ¿Y qué pasa si nosotros no nos encontramos con una convergencia en el algoritmo? Es decir, que f de k más 1 menos f de k partido en f de k, es la fórmula que sale de ahí, siempre es mayor que una tolerancia, y nosotros no estamos. Tenemos que hacer que nuestro algoritmo pare. ¿Y cómo hacemos que nuestro algoritmo pare? Agregando otra restricción más que corresponde a las iteraciones máximas. Entonces, si se cumple el número de iteraciones máximas, entonces el algoritmo deja de funcionar. Y eso es un caso que es no ideal. Lo ideal sería que nuestra tasa de convergencia, que la primera condición donde está la tolerancia, o tasa de convergencia, se cumpla. Si esa se cumple, entonces llegamos al final del algoritmo. En caso contrario, vamos a tener que volver a una iteración, donde f de k más 1 va a f de k, y k igual a k más 1 actualizamos nuestro iterador. Así funciona este algoritmo de punto fijo. Entonces, en el apartado A, lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos que construir una función que tenga como dominio los valores de fk, del Reynolds, y la rugosidad relativa, y como recorrido el valor de f de k más 1. Tenemos que probar esta función para un Reynolds de 2100 y una rugosidad relativa de 0.05. Bueno, esta parte del apartado A incluye la parte 1 y 2 de nuestro algoritmo método de punto fijo.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos la función? Para crear la función lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice este algoritmo, que es reemplazar f de k, donde está el argumento, que es este valor que está acá, y luego despejar f de k más 1. Y obtenemos esta función que está acá. Y esa es la función que nosotros tenemos que poner en MATLAB. Vamos entonces a la parte del código en MATLAB. Aquí está el paso a paso del código en MATLAB. Tenemos que crear dos archivos. Una función, donde vamos a mandar la fórmula que vimos antes, y una script. ¿Por qué una script? Producto de que nosotros tenemos que probar nuestra función. Las funciones se prueban en scripts. No se puede probar una función, darle run a una función. ¿Por qué? Porque la función va a tirar inmediatamente error debido a que no se encuentran valores dentro de ella. En cambio, en el script nosotros nos damos todos los valores de esta función y la probamos. Luego en el script vamos a definir todos los valores numéricos que nos presenta el enunciado y finalmente vamos a concluir con probar la función. Veamos esto cómo es en MATLAB. Bueno, aquí creamos nuestra función y recuerden que todos estos archivos de esta ayudantina tienen que estar dentro de una misma carpeta. Creamos la función y creamos el script. Entonces dentro de la función tenemos que tener una variable de salida. Nos dice el enunciado que es el f de k más 1. Yo le asigné el nombre de fc. Aquí tenemos que colocarle un nombre a la función y tenemos que guardar la función con ese nombre, el cual va a tener como dominio f, que correspondería al f de k, el Reynolds y la rugosidad relativa. Y después tenemos que completar la fórmula que obtuvimos antes. Si todo sale bien, si acá colocamos todos los paréntesis bien, esta fórmula debería estar bien. ¿Cómo vamos a saber si la fórmula funciona realmente o no? Tenemos que llegar a la parte B del ejercicio para saber y tener una idea de si esta fórmula está bien o no. Antes no podemos saber, a menos que en la command window aparezca algún error al ejecutar el script de este apartado. Entonces vamos después a nuestro script, colocamos estos 4 comandos que se colocan siempre dentro de los scripts. ¿Y qué hace cada uno de los comandos? Bueno, el primero es clearAll. El comando clearAll borra todas las variables que aparecen acá en el workspace. El CLC limpia totalmente la command window. CLF limpia la figura. Si tenemos alguna figura abierta dentro del MATLAB, lo que va a hacer el comando CLF es que va a borrar los gráficos que nosotros obtuvimos antes de ejecutar este código. Y el close all va a cerrar todas esas figuras. Entonces colocamos los valores de Reynolds 2100 y la rugosidad relativa de 0.05. Y después calculamos, colocamos un valor de f de k que puede tener o no sentido, en este caso 64 partido en Reynolds. ¿Por qué ese valor? Que corresponde al flujo laminar. Porque igual el 2100 es como un punto de inflexión dentro del gráfico de Moore. Entonces, un Reynolds de 2100 puede asemejarse en el régimen turbulento en lo más cercano que va a estar del régimen laminar. Y por eso colocamos ese valor de ahí. Y también para testear nuestra función. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es darle run a nuestra función y se va a ejecutar. Y vamos a tener los valores. Y aquí en el ftest es el valor que nosotros obtuvimos de la función que habíamos creado denominada CoreBlock. Al no tirar ningún error en el command window, no sale ninguna advertencia roja, entonces hasta el momento no hay error en nuestra función. Pero ¿cuándo podemos estar seguros de eso? Cuando hayamos iterado por primera vez. Entonces la función, los errores más comunes son en los paréntesis y por favor pongan punto, no coma. Cuando se habla de cifras decimales, siempre se usa el punto. Y lo otro acá, una consideración importante, es que MATLAB no tiene la función ln como nosotros conocemos el logaritmo natural, sino que la función log directamente es la función del logaritmo natural. Otra cosa importante dentro de lo que es el código de MATLAB, a mano derecha de donde salen estos números hay una línea horizontal. Esta línea horizontal nosotros le hacemos clic y se genera este punto rojo. Este punto rojo nosotros le denominamos en general el semáforo. Porque ¿qué hace esto? Como está en rojo el semáforo, lo que hace es que al darle run al código, va a parar el código justo donde está el semáforo. Y luego para yo hacer correr este código y continuarlo, puedo tener dos opciones. Si aprieto continue,
el código va a continuar hasta que aparezca otro punto rojo, o en su defecto, si no hay un punto rojo, va a terminar de realizarse el código. También tengo opciones como el step. El step sirve para ir línea por línea. Estos son trucos para determinar dónde está el error. Sirve para ir línea por línea y ver dónde se alberga algún error que yo cometí en el código. Y también tenemos la función step_in, que cada vez que hay una función involucrada con la función step_in, yo puedo ir dentro de la función y revisar si todo va bien dentro de ella. Entonces aquí, como tenía la función de callblock, al aplicar step_in, me metí de nuevo a la función de callblock. Y si quiero salirme de la función, step_out. Así es. Y después otro step, y luego ejecuto todo el código que tengo acá en el apartado A. Entonces, vamos a ver el apartado B. Bueno, aquí estamos viendo el apartado B. ¿Qué dice el apartado B? Construir una M-file que llama la función de la letra A e implementa el método iterativo propuesto. Probar por una tolerancia de 1 exponente a la -3 su resolución usando un Reynolds de 2100 y una rugosidad relativa de 0.05. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es implementar completamente el algoritmo que vimos, pero solamente para dos valores dentro del dominio de la función, que es un valor de Reynolds de 2100 y un valor de rugosidad relativa de 0.05. Entonces, para este valor nosotros vamos a calcular el coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un punto dentro del gráfico de error. Entonces, paso a paso en MATLAB vamos a crear un nuevo script para albergar la parte B del ejercicio. Vamos a definir los valores numéricos que vamos a ocupar, que estos van a ser el Reynolds, que corresponde a 2100, la rugosidad relativa de 0.05, el FK, que también vamos a ocupar como iterador inicial, en este caso de 64, partido por el Reynolds, la tolerancia, que era 1 exponente a la -3, el iterador inicial K, que va a partir en K igual a 1, el máximo número de iteraciones, que eso es un valor relativo que ustedes se pueden dar. Por lo general recomiendo que partan en 100. Ya si nosotros no excedemos de las 100 iteraciones, quiere decir que algo no va bien con el algoritmo o que tenemos algún error. Eso es un llamado a la atención, porque generalmente este tipo de algoritmo sí logra la convergencia. Entonces, porque se cumple la condición de la tasa de convergencia, que es la primera condición que sale dentro del método de punto fijo, la que incluye el valor absoluto. Entonces, definimos el valor de número de iteraciones. Como dije, generalmente es un valor de 100. Si pasan los 100, ya preocúpense de que su código puede tener algún error dentro de lo que es la forma. Esos son los errores más complicados de encontrar. Y después, el valor a comparar con la tolerancia, que este valor va a ser como el valor de entrada al ciclo que nosotros posteriormente vamos a hacer. Y tiene como característica que tiene que ser mayor que la tolerancia. ¿Para qué? Para que pueda entrar al ciclo. Entonces, ¿qué más vamos a hacer dentro de este código de MATLAB en la parte B? Vamos a crear un vector que vaya acumulando todos los valores que va iterando este método del punto fijo. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión del valor? La dimensión de este vector. A lo más la dimensión de este vector va a ser igual a la cantidad de iteraciones máximas que yo me voy a dar. Si no se cumple mi algoritmo, entonces voy a cumplir las iteraciones máximas y va a parar. Entonces me tengo que poner el peor de los casos, porque yo no sé cuándo va a parar el algoritmo. Entonces me pongo como el peor de los casos y defino como Kmax como el límite de este vector en las filas, y va a ser solamente una columna, porque solamente estamos implementando este algoritmo para un punto. ¿Ya? Y adicionalmente, también tenemos que guardar la primera iteración. ¿Y cuál va a ser nuestra primera iteración? El iterador inicial, que es el FK, que nos damos como 64 partidos en el rango 2000. Bueno, después el paso 4, tenemos que hacer un ciclo while, donde incluyamos dos condiciones. El ciclo while se va a seguir realizando siempre y cuando la tolerancia sea menor que lo que sale ahí. Perdón, siempre y cuando la tolerancia sea mayor que la fórmula que vemos acá con valor absoluto. Si la tolerancia es menor, quiere decir que se cumple nuestro algoritmo del método de punto fijo.
Y también tenemos que agregar la condición de la iteración máxima. Si yo me paso el número de iteración máxima, entonces el algoritmo se tiene que cortar, porque no tiene ningún sentido seguir iterando. Entonces tenemos que ponerle esas dos condiciones a nuestro web. Y si se cumple solamente una de las dos condiciones, yo tengo que salir del ciclo. Luego, dentro del ciclo while, tengo que calcular el fk más 1 con la función que creamos en la alternativa A, y tengo que guardar este valor en el vector de iteraciones para saber cómo va iterando y después tener información desde dónde sacar el número de iteraciones que hizo y también cuál es el valor que yo obtuve para un valor de Reynolds de 2100 del coeficiente de fricción y una rugosidad relativa de 0.05. Después tenemos que calcular la convergencia de este algoritmo, que es la fórmula para compararla con la tolerancia, y tenemos que actualizar el número de iteraciones con k igual a k. Veamos cómo se ve esto en nuestro archivo de MATLAB. Aquí está nuestro archivo de MATLAB. Ahí está la variable ingresada de tolerancia, el Reynolds, rugosidad relativa, la comp, que corresponde a la comparación, que tiene que ser mayor a la tolerancia, Kmax, que es el número de iteraciones máxima, bueno, el fmat, y aquí completamos el primer valor del fmat con 64 dividido en 2100, que corresponde al primer iterador, al iterador inicial. Entonces, entramos en nuestro ciclo while, y en el ciclo while ocurre la siguiente condición. Este ciclo va a ocurrir siempre y cuando la comparación, la variable comparación, sea mayor que la tolerancia. Y este es el símbolo lógico de i, siempre y cuando el Kmax, que es la cantidad de iteraciones máxima, sea mayor que mi iterador. Si una de estas dos condiciones no se cumple, el ciclo while termina. Por eso se agrega la variable lógica i. En caso de que yo quiera agregar el o a esta condición, serían estas dos barritas verticales. Entonces agrego la condición, procedo a calcular el valor de k más 1 con ayuda de la función de Colebrook y con el valor anterior de f, con el Reynolds de 2100 y la rugosidad relativa de 0.05. Y luego tengo que calcular la comparación, que es esta fórmula del valor absoluto, con k más 1, k dividido en k. Y después tengo que actualizar el iterador. Y así funciona esto, damos run y obtenemos nuestra matriz de iteraciones para ver cuántas realizó. Y realizó en total 7 iteraciones. En la séptima iteración ya podemos ver que la iteración sexta y la séptima ya se parecen bastante, deben tener cifras decimales de diferencia. Y para un valor de Reynolds de 2100 y una rugosidad relativa de 0.05, obtuvimos un coeficiente de fricción de 0.083. Veamos ahora si tenemos nuestra fórmula bien con ayuda del gráfico de Muy. Bueno, aquí está el gráfico de Muy. Tenemos que buscar la línea, la curva, que alberga la rugosidad relativa a 0.05, la cual es la línea superior que está indicando acá el mouse. Y tenemos que chocar esa línea con un Reynolds de 2100. Por aquí más o menos. Esa línea no está extendida. Entonces llega, si la extendemos podría llegar un poco por acá. De 0.083. Efectivamente, aquí da 0.07, 0.08. O sea que nuestro valor está cercano a esos valores que nos debería haber entregado el Reynolds de 2100 y una rugosidad relativa de 0.05. Y es decir, que podemos cantar victoria con nuestra función. Nuestra función Colebrook está acá. Podemos dar certeza ahora con la ayuda del ejercicio B y la tenemos bien. Está correctamente colocada todos los números y todos los paréntesis. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio C. Ahí estamos en el ejercicio C, el cual pide lo siguiente: transformar la m-file de la letra B en una función que resuelva la ecuación de Colebrook.
Para esto la función debe tener como dominio f0, Reynolds, rugosidad relativa, y como resultado el valor de f que resuelva la ecuación de Colombo. La parte iterativa realizada en la parte B, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que nosotros hicimos en la parte B, ahora se transforma en una función. Deja de ser un script. Y esta función lo que va a lograr, como nosotros nos comprobamos antes, es que para un valor de Reynolds y un valor de rugosidad relativa, vamos a calcular un punto dentro del gráfico de Moore. Entonces, si nosotros juntamos muchos Reynolds y mucha rugosidad relativa, vamos a obtener todos los puntos del gráfico de Moore. Esa es la idea del ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear en MATLAB una función, que va a ser una función nueva, y vamos a hacer una reducción del código, no vamos a anotar todo el código desde cero, sino que vamos a copiar una parte del código B y vamos a escribir algunas cosas. ¿Cómo vamos a escribir el valor del Reynolds? Porque los valores, el Reynolds es parte del dominio, al igual que la rugosidad relativa, y el valor de f. Entonces lo que tiene que retornar esta función es el f. Si se acuerdan, si nos acordamos de antes, nos recordamos, el valor que tengo que retornar con la función es el último valor que yo encontré dentro del código que se realizó en el ejercicio. Entonces, vamos a la función. Aquí están los parámetros que están precisamente en el ejercicio B, con excepción del Reynolds, la rugosidad relativa y el primer valor de f. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El f0 va a corresponder al iterador inicial. Y aquí se pone siempre el f0, el iterador inicial, en el principio del código, para después yo iterar esto mediante el ciclo while, y finalmente, cuando termino de iterar, obtengo acá el f, el coeficiente de fricción para un Reynolds y una rugosidad relativa. Es decir, básicamente lo mismo que en el ejercicio B, pero ahora está en forma de función. Esto no lo podemos ejecutar porque es una función. Lo que sí vamos a hacer, que no se nos olvidó poner, es el end de la función, para que quede. ¿De acuerdo? Poner el nombre de la función, y después en el ejercicio D lo que vamos a hacer va a ser llamar a esta función y ver si realmente opera bien o opera mal. Entonces vamos ahora a ver el ejercicio D. Bueno, aquí estamos en el ejercicio D, que nos dice lo siguiente: construir una M-file que permita obtener f para distintos valores de Reynolds y un valor fijo de rugosidad relativa, usando la función obtenida en la letra C. Graficar los resultados de Reynolds versus el coeficiente de fricción usando una escala semi-logarítmica en X. Ocupar una función para graficar que es semilog X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Para un valor de rugosidad relativa y muchos valores de Reynolds, voy a obtener muchos puntos. ¿Y qué puntos? Si nosotros nos vamos ahora al gráfico de Moody, lo que vamos a obtener va a ser esta curva superior de 0.05. Es decir, para una rugosidad relativa de 0.05 vamos a obtener esta curva porque vamos a probar muchos valores de Reynolds. El Reynolds está acá en el eje X, en el eje de las abscisas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Veamos el paso a paso del ejercicio de MATLAB. Tenemos que crear un nuevo script, definir el número de Reynolds ahora como un vector que va desde el 2100 hasta 1 exponente a la 8. Ese valor de 1 exponente a la 8 lo entrega el enunciado del ejercicio. En cambio, el paso ustedes se lo dan. Como nosotros aún no sabemos si realmente funciona la función que creamos en el apartado C, yo sugiero siempre, al probar esta función, dense un paso grande. Porque, ¿qué pasa si dan un paso chico? Si dan un paso chico, el código va a iterar muchas veces y eso va a hacer que el código se ralentice un poco, y además, si tienen un error, esto va a ser poco producente. Porque si tienen un paso demasiado chico, el error se va a demorar harto en proporcionarse dentro de la coma angular. En cambio, un paso corto, un paso más grande, va a implicar que el vector del número de Reynolds va a tener pocos elementos, entonces va a iterar mucho más rápido el programa y van a saber de mejor forma si está operando o no el código. Luego se va a definir el valor de la rugosidad relativa y se va a obtener el largo del vector de Reynolds.
¿Con qué función? La función length, que obtiene largos de vectores. Después, a continuación, se va a definir una matriz que se va a denominar Fmat. Esta matriz va a tener todos los coeficientes de fricción y va a entregar la función que nosotros creamos en el apartado C en base a distintos números de Reynolds y una sola rugosidad relativa. Entonces, como este valor de coeficiente de fricción va a cambiar en base a cada número de Reynolds y solamente tenemos una rugosidad relativa, esta matriz se va a convertir en una dimensión de número de Reynolds de n filas, que va a corresponder al largo del número de Reynolds, y de una sola columna, porque solamente tenemos una rugosidad relativa. Luego, el siguiente paso, después de crear esa matriz, es crear un ciclo for para recorrer el vector de Reynolds y que para cada uno de los valores de este vector nosotros calculemos el coeficiente de fricción y lo vayamos guardando dentro de la matriz que habíamos creado. Después, el paso 6 dentro del ciclo for se va a crear una condición if, la cual me va a apartar el primer valor de Reynolds, que va a ser el 2100, de todos los otros valores. ¿Por qué? Porque el 2100 va a ocupar un iterador inicial específico, un especial específico, que va a ser 64 dividido en 2100. Entonces apartamos estos valores y en todos los otros valores del Reynolds, distinto a 2100, vamos a ocupar el iterador inicial que es el anterior, el anterior coeficiente de fricción. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta forma? Porque si nosotros nos vamos al gráfico de Muy, siempre, esto va a que después durante el curso, siempre tenemos que ocupar un iterador inicial que esté cerca del valor que nosotros esperamos. Entonces, en primera instancia, ocupamos un iterador inicial que es similar al del régimen laminar, porque es el único valor que tenemos información. Entonces, para que el programa no lo busque como al tanteo, porque si lo busca al tanteo y nos damos un valor muy arbitrario, entonces el código se va a demorar más. Esa es la razón. Entonces, después, una vez que obtenemos este valor que está acá, donde está aquí el mouse, vamos a obtener los valores cercanos a este valor. Y por eso vamos a ocupar el iterador inicial ese punto para sacar el punto siguiente. Y así sucesivamente. De esta forma vamos a obtener puntos cercanos. Y vamos a construir esta curva que está acá. Esa es la razón de por qué vamos a ocupar como iterador inicial el valor que obtuvimos del coeficiente de fricción anterior. Y el paso final es graficar. Entonces veamos la parte de cómo va a quedar en el MATLAB. Bueno, aquí están los comandos de siempre, clearall, clf, clf y closol. Ahora el Reynolds lo definimos como un vector que va desde el 2100 hasta un exponente a la 8. Y aquí el paso ustedes como les digo, prueben ustedes con un paso grande para que puedan determinar si la función que crearon en el apartado C está bien o está mal. Luego se define la reducción relativa, que solamente toma un valor, el largo del vector de Reynolds, y la matriz que va a corresponder al largo del vector de Reynolds, coma 1, que son el largo del vector de reducción relativa, que en este caso solamente tiene un elemento, por eso ahí va un 1. Entonces se crea el ciclo for de tal forma que yo recorra el vector del Reynolds igual a 1 hasta el largo del Reynolds. Aquí está la condición. ¿Qué pasa si el i vale 1? Entonces el i vale 1 ocupo como iterador inicial 64 partido en Reynolds. Ahí está f0 igual a 64 partido en Reynolds. Y después tengo que reemplazar dentro de la matriz de ceros que creé antes, dónde va el coeficiente de fricción que obtuve para un Reynolds de 2100 y una rugosidad relativa de 0.05, que es lo que obtuvimos en B, que era 0.083. Y ese es el valor. Después, si el i es distinto del 1, ocurre lo siguiente. El f0 va a tomar el valor anterior que sostuvo el coeficiente de fricción. Es decir, cuando el i vale 2, voy a tomar el valor de 1,1 como, es decir, 0.083 como iterador inicial para resolver para el coeficiente de fricción de 2,1. Y así sucesivamente este código va avanzando. Y el paso final correspondería al gráfico. Pero antes del paso final, vamos a ejecutar lo que tenemos hasta el momento.
voy a poner un semáforo en el for. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en step, si igual a 1, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El F0 literal inicial es 0.0305. Yo había dicho que debería obtener un valor de F de 0.083. Veamos qué tan real es eso. 0.083. Lo mismo que obtuvimos en B, porque el reino es el 2100 y la rugosidad relativa es 0.05. Así que efectivamente el valor que obtuvimos antes. Se termina el igual a 1. Entonces vamos al término del for. Vuelve el ciclo inicial, que todavía no llegó al largo del vector de reinos. Entonces, SLI igual a 1, en este caso no va. Ahora ahí tomó el valor de 2. Entonces va al otro caso. Y F0, en este caso, va a tomar el valor de 0.083, que es el valor del coeficiente de fricción que obtuvimos en la iteración anterior. Y ahora Fmat, que corresponde al F, coeficiente de fricción, para la posición 2.1, va a tomar otro valor, que es 0.8. Y así sucesivamente va funcionando el código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar continue para salir de este loop y llegar acá a la línea 23, donde nosotros vamos a definir x e y para después graficar. Entonces x va a ser el vector de Reynolds, y va a ser el vector de coeficientes de fricción, que son los puntos del gráfico de Moody. Vamos a definir figure 1. Esto se hace para sacar un gráfico desde MATLAB. Entonces, si nosotros hacemos figure 1 y damos un step, se va a abrir una figura en blanco, que tiene título figure 1. Posteriormente a esto, se utiliza la función semilog. Yo en particular no tenía idea de cómo funcionaba esta función, entonces acá en la esquina superior derecha está el help. En el help nosotros encontramos el detalle de esa función, de qué parámetros van dentro de la función, de qué parámetros se pueden poner, y también incluye un ejemplo. Entonces es muy útil para el caso de que nosotros no conozcamos alguna función. Entonces, graficamos en escala semilogarítmica, inmediatamente obtenemos este gráfico que está acá. No se asusten de esta forma porque fíjense en los ejes, que va desde el 0.072 hasta el 0.084. Entonces no vamos a tener una forma similar a la que obtuvimos, a la que vemos nosotros en el gráfico de Moody. Luego, esta opción de grid-on sirve para cuadricular el gráfico. Simplemente yo se la agrego no, pero no es necesario agregar. Aquí queda el gráfico cuadriculado, que es un gráfico que más se asemeja al gráfico de Moody, que nosotros lo conocemos cuadriculado. Después aquí ponemos tres opciones, que title es una opción que sirve para ponerle título al gráfico, xlabel y elabel sirven para poner título al eje X y al eje Y respectivamente. Entonces si nosotros damos continuo a esta función, está acá nuestro título de gráfico y nuestros títulos de eje, en el Y y en el eje X. ¿Por qué sale en negrita el gráfico de Moody? Porque aquí puse un comando que es el slash invertido y el ver, y eso hace que aparezca en negrita. Terminamos acá nuestro ejercicio D. Vamos ahora al final, que es el E, para obtener finalmente el gráfico de Moody. Bueno, y finalmente llegamos a la parte E. Y la parte E es básicamente lo mismo que hicimos en la parte D, pero ahora tenemos que realizarlo para distintos valores de rugosidad relativa, que van entre 1 exponente a la menos 4 a 5 exponente a la menos 2. Y entonces a partir de los resultados tenemos que graficar igualmente el Reynolds versus el coeficiente de fricción en escala semi-logarítmica. Entonces finalmente, cuando terminemos este apartado, vamos a obtener el gráfico de Moody para regional turbulento. Damos el paso a paso en el MATLAB. Tenemos que crear de nuevo un nuevo script. Vamos a copiar y pegar la parte D para evitarnos algunos pasos. Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos que modificar la rugosidad relativa, que ya no va a ser solamente un valor, sino que va a tomar vector. Un vector que va desde un número hasta otro, con un determinado paso que ustedes se lo deben dar. Luego, tenemos que crear un ciclo for, para que este ciclo for, que es previo al ciclo for que creamos en el apartado D, recorra la rugosidad relativa, el vector de rugosidad relativa.
Y para que esto ocurra, debemos crear anteriormente una variable que me permita obtener el largo de este vector de recursividad relativa. Entonces tenemos un ciclo for, y después de este ciclo for, aquí tenemos, luego del end del ciclo que recorre el vector de Reynolds, o sea, el que hicimos en el apartado D, tenemos que graficar. Generamos el gráfico, porque ahí tenemos los datos disponibles de X y de Y que habíamos definido en el apartado D. Entonces, lo que hacemos acá es poner, después del gráfico, hold on. ¿Qué hace este comando hold on? Mantiene en el mismo gráfico, en la misma figura, va manteniendo todos los gráficos que nosotros vamos generando, porque vamos generando tantos gráficos como rugosidad relativa tenemos, porque estamos dentro de ese ciclo. Entonces, si nosotros no ponemos hold on, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir el gráfico y finalmente vamos a encontrarnos solamente con la última rugosidad relativa dentro de nuestro gráfico. Entonces, lo que nosotros queremos es tener mucha rugosidad relativa en el gráfico, como en el gráfico de Moore. Y esos son los apartados que nosotros tenemos. Vamos a ver ahora nuestro código en el módulo. Aquí está el ejercicio D. Bueno, aquí copiamos la parte del ejercicio D, procurando cambiar la rugosidad relativa, que ahora va a pasar a ser un vector, y también calculando el largo de la rugosidad relativa para después recorrerlo con el ciclo for. Y aquí, como antes, tenemos que generar una matriz de 0 que albergue todos los coeficientes de fricción por Reynolds, y como antes teníamos solamente una rugosidad relativa, aquí teníamos antes una sola columna, pero ahora tenemos rugosidad relativa equivalente al largo que nosotros le demos al vector. Por lo tanto, las columnas tienen que ser la cantidad de rugosidad relativa que nosotros nos vamos a tomar. Y por eso ahora la matriz se convierte en una matriz que tiene de dimensión la cantidad de Reynolds que yo me doy y la cantidad de rugosidad relativa. Aquí pasamos al for. Primero vamos por cada rugosidad relativa, calculando todos los coeficientes de fricción en función del Reynolds. Esto es lo mismo que aparecía en el código anterior, pero ahora tenemos que tener cuidado, porque no solamente estamos ocupando una fila, como en el caso anterior, también ocupamos columnas. Entonces, tenemos que poner que la matriz Fmar, tenemos que guardar el valor en I, J. Y aquí dentro tenemos que poner el Reynolds, que es la posición I, el J es la posición de la rugosidad relativa. Y esa es la salvedad que tenemos que hacer con respecto al código anterior que teníamos en el apartado D. Y luego, aquí tenemos la parte de gráfica. Definimos la matriz X, que son todos los números de Reynolds, la matriz Y, que estos dos puntos solos significan que vamos a abarcar todas las filas, que las filas corresponden a todos los números de Reynolds, que nosotros vamos asignando para calcular los coeficientes de fricción. Son todos los coeficientes de fricción por cada número de Reynolds, y este J corresponde a la columna. Entonces, para un valor de J igual a 1, que corresponde a una rugosidad relativa de 1 exponencial a menos 4, voy a obtener todos los valores del coeficiente de fricción que obtuve para cada uno de los Reynolds. Genero la figura, genero el gráfico semilogarítmico, y a continuación de crear el gráfico semilogarítmico, agrego la variable hold on, la que va a permitir que en cada iteración que yo haga no se borre ninguna línea de la que estoy generando, sino que se mantenga la línea. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Hagámoslo a continuación. Vamos a poner un semaforito por acá y listo. Entonces vamos a darle run a esto, a parar en el for, vamos a dar continue y vamos a parar acá. Entonces, en primera instancia, como nuestra matriz Fmat, ahí está, tiene alrededor de 100.000 filas y en total 10 columnas, o sea, 10 rugosidades relativas distintas. Y todos estos valores que están acá corresponden al coeficiente de fricción, es decir, a un punto dentro del gráfico de Moore. Entonces generamos nuestro vector y el Reynolds de X y de Y, pasamos a la figura y después pasamos al gráfico semilogarítmico. Y vamos a tener algo como de este estilo. Colocamos el hold on, para apretar continue, vamos a parar de nuevo acá para la segunda rugosidad relativa.
Aquí tenemos esto. Y luego tenemos aquí la figura, el semilogaritmo, y como pusimos hold on, no se sobrescribe el gráfico. En caso contrario, solamente hubiese aparecido la línea naranja, o la línea roja, más bien. Y vamos haciendo esto todo el rato. Y de esta forma, si hemos continuo 10 veces, vamos a ir generando el gráfico de Moody. Y está acá. Este es el gráfico de Moody. Y este último comando que está acá, que es el legend string, legend me permite obtener esto que está acá, este cuadro que se ve acá con los números. Entonces, yo aquí tengo todas las líneas, pero no sé a qué línea corresponde cada rugosidad relativa. Y es por eso que ocupo la función legend, que me permite agregar este recuadro que está acá. Y dentro de la función legend, yo quiero que en ese recuadro aparezca cada valor de la rugosidad relativa que yo le asigné al vector de rugosidad relativa. Entonces, por eso pongo aquí la función string, que convierte un número en una variable de texto y convierte toda la función de la rugosidad relativa que corresponde a un vector. Y de esta forma se genera este gráfico, en donde para una rugosidad relativa de 0.0001 obtengo la línea azul que está acá abajo. Y se fijan, esa línea azul, bueno, está entre 0.01 y 0.02. Veamos qué tan cierto es que se parece al gráfico de Moody. Vamos acá al gráfico de Moody, expandemos esto, y acá efectivamente estamos en 0. Aquí 0.0001, entre 0 y un 1, y vamos acá, debería estar entre 001 y 002. Y efectivamente aquí está, lo tenemos. Entonces ahí finalmente terminamos el ejercicio del gráfico de Moody, el ejercicio 1 de la guía extra de MATLAB disponible en aula, y terminamos la ayudante. Y eso ha sido todo por hoy. Entonces, el día miércoles voy a estar resolviendo las dudas. Pueden preguntarme cualquier cosa y dudas que salgan sobre el ramo, y aquí está mi contacto y también el contacto de Benjamín. Y finalmente eso ha sido todo. Así que cualquier duda no duden en contactarnos a nosotros, al profe. Y eso más que nada. Ojalá que hayan aprendido con este ejercicio y los reto a que intenten hacerlo por su cuenta, ustedes solos, pensando que pueden haber infinitas soluciones para un código. Así que eso ha sido todo, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en otra ocasión.